Amén, hermanos, así como estamos de pie, les invito que busquen conmigo en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Vamos a leer nuestra lectura ahí, mis queridos hermanos. Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. En cuanto lo tengan, diga un amén para leer todos juntos. Juan 1, 19 al 28. Dice así, leemos la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis queridos hermanos. Hoy vamos a analizar sobre estos textos que hemos dado lectura. La frase del texto inicia, este es el testimonio de Juan. Este texto, el inicial, presentan los tres relatos de los versículos 19 al 37. Juan el Bautista fue el primer testigo por el apóstol Juan para hablar la verdad de Cristo. Juan el Bautista da testimonio de la profecía y es desarrollado por 3 días y en 3 grupos de personas. Hoy vamos a ver el primer día del versículo 19 al 28. Entramos ya en el bosquejo, punto número 1. Dice, el testimonio de la profecía anuncia al Cristo, que vamos a ver en el versículo 19 al 23. Juan es el profeta que declara que él no es el Mesías, versículo 19. En el versículo 19 empieza la narración que acabamos de dar la lectura. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ellos quieren saber si el que estaba bautizando es el Cristo. No dice en este versículo, veamos cómo responde Juan en el versículo 20. Dice, confesó y no negó, sino confesó, no soy el Cristo. El versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? No. Ellos hacen estas preguntas en base de Malaquías, capítulo 3 al 1 y 4 al 5. Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este versículo está hablando de Juan el Bautista, el mensajero, precursor de Jesucristo. Por eso preguntan estos legados, ¿eres tú
Elías? Dijo, no soy. Aunque Juan el Bautista realmente él es Elías, que viene antes de la llegada del Mesías. Ahora ustedes que están escuchando en esta noche preguntarán, ¿será que Juan es Elías? Bueno, esa cuestión la Biblia nos puede resolver si Juan es Elías o no. Vayan conmigo en Mateo capítulo 11, versículo 14. Mateo 11, 14. Dice así, 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Este versículo nos da un poquito o un previo evidencia acerca de Juan, que Juan es Elías. Pero no está muy claro. Veamos en Mateo 17, 12 al 13. Mateo 17, 12 al 13 dice así. Mateo 17, 12 al 13 dice así: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora ustedes comprenderán que Juan es Elías o no. Siempre queda dudoso, aún no está claro si realmente es Juan el Elías o no. Juan no es literalmente el Elías que ha regresado. Sabemos que la historia, que Elías no se murió, sino es llevado al cielo en un torbellino mientras montaba en carro de fuego. Hay dos evidencias donde Elías viene primero delante del Mesías, el Cristo. Uno de la primera venida cuando vino a morir en la cruz. Dos, en el día de Jehová grande y terrible. Vamos a ver primera profecía sobre Elías según Malaquías 4:5. Si tienen tiempo, buscarlo, si no, aquí les voy a leer porque es corto el tiempo que tenemos. Malaquías 4:5 dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa profecía es en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Elías viene físicamente. Pero en la primera venida de Mesías, Juan cumple su ministerio con el espíritu y el poder de Elías. Veamos Lucas 1:17. Lucas 1:17 dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista es conducido por el espíritu y poder de Elías. Ahora la pregunta: ¿está claro lo que estamos viendo en estas noches, queridos hermanos? Son tres partes de evidencia que Juan el Bautista está el espíritu y poder de Elías. Entonces, por eso los enviados o los delegados preguntan si él es el Elías, porque ellos conocen esas profecías. Seguimos viendo los legados. Otra pregunta que ellos hicieron:
¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Y ellos están preguntando en base de Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés profetizó sobre de dónde saldrá el Mesías. Ahora la pregunta que podemos hacer nosotros, ¿por qué motivo fueron enviados a ellos por los fariseos? Porque los judíos estaban confundidos por lo que está haciendo Juan. La multitud está llegando a ser bautizado en agua. Por eso mandaron comisiones a investigar quién es ese hombre que está llamando a la nación en arrepentimiento y sumergirlo en agua. Porque ellos nunca han visto un profeta durante 400 años después de los profetas. Juan es el profeta que clama en el desierto. Veamos en el versículo 22 y 23. Regresamos en nuestro texto donde estábamos en Juan. Es ahí donde vamos a ver cómo sigue. El 22 dice así. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan aclara que él es una voz nada más. Veamos el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan ha aclarado lo que Isaías dijo en capítulo 40, versículos 3 y 4. Preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajase todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ese es lo que dijo el profeta Isaías. Juan está cumpliendo la profecía. Juan no está hablando literalmente, viene a hacer un carretera o un camino en el medio desierto, sino él está hablando de preparar corazones de los judíos en la llegada del Mesías. En el punto número 2, el testimonio de la profecía incluye el bautismo. Versículo 24. Los enviados preguntaron, ¿por qué bautiza? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Es necesario ver y conocer quiénes son esos judíos que habían enviados. Podemos ver que los sacerdotes y levitas fueron enviados por los fariseos. Los fariseos eran un grupo de hombres celosos de la religión judía que actúan bajo la conducción de los escribas. Los fariseos son conocidos por su estricta observación de la ley y las tradiciones judías. Eran famosos por su estudio y aplican la Torá, es decir, la ley. La pregunta de los legados era un reto a Juan. Veamos en el versículo 25. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? En otra palabra, ellos están diciendo a Juan, ¿quién te dio autoridad de bautizar si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? ¿Quién te dio autoridad? Si nadie te dio la autoridad, no debes hacer esto, pero ellos no saben con quién está hablando. Juan tiene un ministerio preparativo.
en el versículo 26, 28. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan responde una vez más, pero quitando la atención de ellos en él y apuntando a Cristo. En lugar de defender su ministerio bautismal, más bien reconoció sus limitaciones cuando dijo: yo bautizo con agua, nada más. Luego aclaró: mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, es Cristo. Juan está reafirmando lo que había dicho en el versículo 10, que vimos hace 2 meses. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, mas nunca ellos lo conocieron. El Antiguo Testamento habla de la limpieza espiritual y su relación con la venida de Mesías. Veamos en Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25 dice así, mis queridos hermanos: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo que está profetizando Ezequiel apunta a Jesucristo. Los judíos están asombrados y maravillados. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fuese contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 52, 15. Isaías profetizando la sangre de Cristo. Pedro aclara esta palabra: asombrará. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Isaías y Primera de Pedro son paralelos. Así que asombrará o rociar. Entonces damos cuenta que el profeta que está diciendo aquí está hablando acerca de Cristo. Zacarías habla lo mismo en el capítulo 13 y 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Ezequiel y Zacarías habla la limpieza espiritual y la venida del Mesías. Juan considera lo más bajo que un esclavo. Veamos en el versículo 27. Este es el versículo 27 en Juan, donde estábamos estudiando nuestro tema en esta noche. Juan 1:27 dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista repitió las palabras que el apóstol Juan le había atribuido en su introducción del Evangelio. Juan no es digno de ser esclavo. Desatar la correa del calzado del amo era la tarea del esclavo más bajo, y Juan no se considera digno de realizar esa tarea. Aquí termina la carrera de Juan en estas palabras. Él dice: yo no soy digno de ser su esclavo. Si se dan cuenta, el carácter del Juan es un hombre humilde.
es un carácter predicador humilde. ¿Cómo podemos comprobar si en ese momento, ese texto es la terminación de su carrera? Bueno, lo encontramos en Hechos 13:25. Dice así: mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Eso lo encontramos en Hechos 13:25. Ya vamos a culminar, mis queridos hermanos. El tiempo es muy corto para nosotros los miércoles. Es bastante largo este testimonio, lo seguiremos viendo más adelante. Antes de cerrar, hacemos esta pregunta: ¿dónde sucedió la escena o en qué lugar estaba Juan? Él estaba en Betábara, en el otro lado del río Jordán, donde estaba bautizando. Veamos en el versículo 28. En el versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hemos visto el primer mensaje de Juan: Él está aquí. En el primer énfasis de Juan era simple pero urgente: preparen sus corazones porque el Mesías está aquí. Eso es lo que él está hablando a los judíos. La profecía de Isaías de hace 600 años estaba cumpliendo. Se debía preparar el camino para la venida del Mesías. Y tal venida no es económica, militar o política. La siguiente conversación demuestra que habría una liberación y un reino que serían profundamente espiritual. Eso lo veremos enseguida en otra ocasión, o las prédicas que me falta de este mes. Vamos a estar estudiando siempre sobre la profecía, el testimonio de la profecía. Palabra de Dios, oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más inclinamos nuestro rostro hacia ti, juntamente con tus hijos. Ciertamente el tiempo para nosotros aquí es corto, pero ellos tienen mucho tiempo para investigar, desarrollar lo que acabamos de leer. Realmente tu hijo, tu enviado, antes que se presente delante de la multitud, has enviado a Juan con el espíritu y poder de Elías para preparar camino. Así que gracias por este privilegio que tú me has dado, y también seguimos estudiando el Evangelio durante este mes juntamente con tus hijos. Así que te doy gracias por este privilegio, a cada uno de tus hijos también por haber puesto atención acerca de tu palabra. Así pues, oramos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Gracias por el tiempo a nuestro director. Damos gracias a Dios por nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Amén. Así, mis hermanos, ánimo hermano estudiante. Así voy a dejar el tiempo